trabajo que realicé como parte de mi tesina bajo la dirección de Fernando Dupuy se titula Modulación de la membrana de Listeria por temperatura y efecto en la actividad de enterocina CRL35. Las membranas bacterianas son el blanco de acción de muchos péptidos antimicrobianos, los cuales pueden afectar la integridad o permeabilidad de las mismas por formación de poros u otros mecanismos. En este trabajo nuestros principales objetivos fueron estudiar la adaptación de la membrana de Listeria a cambio de temperatura, caracterizar los lípidos que componen la membrana de Listeria y estudiar el efecto de la temperatura sobre la actividad de enterocina CRL35. En primer lugar, se realizaron ensayos para determinar la actividad antimicrobiana de enterocina CRL35 frente a Listeria a distintas temperaturas. Se determinaron las concentraciones inhibitorias mínimas del péptido a 37, a 30 y a 7 grados usando el método de difusión en agar. A 37 y a 30 grados, la inhibición de Listeria se observó a 16 unidades Dils, aunque los valos de inhibición fueron mayores a 30 grados. A 7 grados, la SIM bajó a 256 unidades Dils. Para la obtención de los extractos lipídicos, los cultivos de Listeria fueron incubados a 37, 25 y 10 grados. Y una vez que obtuvimos los pellets de estos cultivos, realizamos una extracción con solventes orgánicos mediante la técnica de Blind and Dye. Estos extractos fueron utilizados en todos los experimentos que se muestran a continuación. Primero realizamos la caracterización de estos lípidos purificados mediante cromatografía en capa fina, usando como controles PG y PE sintéticas y un extracto lipídico de Escherichia coli. Realizamos el revelado con molibdato y ninhidrina y lo que pudimos observar en las muestras de Listeria fue la presencia de PG, un lípido que migra cercano a PE, y un derivado lipídico ninhidrina positivo que suponemos corresponde a lípidos con residuos de lisina, además de compuestos no polares cercanos al frente de corrida. Otra de las técnicas que usamos es la técnica de monocapas de Langmuir. Nosotros sembramos en la subfase de cloruro de sodio los lípidos o mezclas lípido-péptido y estas moléculas forman una monocapa que es susceptible de compresión lateral. Estas moléculas se van empaquetando a medida que las barreras se acercan entre sí. De esta manera se determina la variación de la presión superficial en función del área molecular, como vemos en el gráfico, donde podemos observar las isotermas de compresión de lípidos purificados, enterocina y mezclas lípido-péptido. Con ayuda de estos gráficos de barra que muestran la variación del área molecular promedio a determinadas presiones, observamos condensación de la monocapa en mezclas de péptido con lípidos producidos por Listeria cuando ésta crece a temperaturas menores a 25 grados, lo que nos estaría indicando que enterocina establece interacciones favorables con estos lípidos. Los ensayos en bicapa fueron realizados mediante espectroscopía de infrarrojo y espectroscopía de fluorescencia. Para los ensayos con espectroscopía de infrarrojo usamos como muestras liposomas unilamelares grandes en medio deuterado. Mediante esta técnica realizamos un análisis de la región hidrofóbica de la membrana. En el gráfico se observa el cambio en el centro de masa de la banda de absorción de los grupos metileno en función de la temperatura. Con esto pudimos corroborar la existencia de modificaciones en las propiedades termotróficas de los lípidos de Listeria como resultado de la adaptación bacteriana a la temperatura de crecimiento. Por último, para espectroscopía de fluorescencia, usamos liposomas cargados con calceína que posteriormente fueron permeabilizados con enterocina CRL35. Aquí pudimos ver que los liposomas más fácilmente permeabilizados fueron los de lípidos de Listeria crecida a 10 grados. En conclusión, a partir de los resultados obtenidos pudimos comprobar que las células de Listeria modifican la composición de su membrana según la temperatura de cultivo y de acuerdo a lo postulado por la teoría de adaptación homeoviscosa. Sin embargo, esta adaptación no involucraría cambios en las proporciones de PG y lípidos lisinilados, por lo que proponemos que sería a nivel de cadenas carbonadas. Esta adaptación es importante porque le permite a Listeria crecer a bajas temperaturas, y es justamente en esas condiciones que la actividad inhibitoria del péptido enterocina CRL35 es mayor, tanto in vivo como en su capacidad de interaccionar y permeabilizar sistemas modelos preparados con lípidos de bacterias crecidas a bajas temperaturas. Muchas gracias.